Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias a Juan David, al doctor Cadena, a la gente de la Fundación Santa Fe, en este homenaje al doctor José Félix Patiño. Estas son mis credenciales, mis sitios de trabajo, y es un tema difícil el que me toca abordar porque requiere una capacidad de síntesis importante que espero se logre. Los objetivos de esta conferencia son establecer la racionalidad de las reparaciones herniarias de acuerdo al abordaje quirúrgico, tal vez facilitar la toma de decisiones y evaluar el estado actual de la reparación ventral de la hernia considerando las dos perspectivas, quizás algo ambiciosas, pero pues trataremos de hacerlo. Los conflictos de interés declarados, yo trabajo con la industria, pero no van a afectar para nada la conferencia. Este es el escenario real de todos los días. Un hombre de 37 años con antecedente de colecistectomía laparoscópica, una hernia incisional de 2 centímetros en puerto de acceso epigástrico. ¿Cuál sería su abordaje quirúrgico? Es la popular herniecita. Entonces usted dice, yo la hago abierto sin malla. Otro dice, la hago abierto con malla on-lay. Otro dice, la hago abierto con malla sub-lay. Otro dice, la hago abierto con malla en un IPOM. Otro dice, la hago laparoscópico. Otro dice, laparoscópico retromuscular. Y hay alguien que dice, la hago robótico. Es decir, hay muchas formas de hacerla y hay varias perspectivas de ver el problema. Es decir, usted puede ver un problema desde un lado y desde el otro lado y cualquiera de las dos puede tener la razón. Aquí lo interesante es ver desde qué postura nos paramos nosotros. Y este es el problema de todos los días en la cirugía de la hernia. Los objetivos de tratamiento en una hernia ventral básicamente es reparar el defecto en la pared, reconstruir funcionalmente la pared y este último, tener estética y calidad de vida para el paciente es quizás uno de los más importantes y más ponderados últimamente, con un efecto duradero y efectivo, pero el desafío es lograrlo de forma simultánea e independiente del abordaje que tengamos para nuestros pacientes. Michael Rosen lo planteaba y esto es lo que, como el mantra que nos hace, nosotros nos guía para el tratamiento de las cirugías de la pared abdominal. La conceptualización de esto es así. Toda hernia ventral debe considerarse compleja, en la medida de lo posible, pero como somos cirujanos, siempre alguien la haría diferente y peor aún, la haría mejor. Entonces, el punto es qué es mejor y qué es diferente, y eso impacta al paciente o no, es lo que trataremos de decir. Estas son las eventrografias, observen la fecha, 1916, 1929, pero esto ha ido evolucionando en el tiempo en la cirugía abierta y pues no me canso de tener esta gráfica donde hay una ventrografia y llegan las mallas para ventroplastia, luego la reconstrucción de pared abdominal y esto está permeado por la tecnología, las prótesis, un mejor concepto fisiológico y la cirugía mínimamente invasiva que desde 1992-93 ingresa y esto ha impactado en disminución de las recidivas, mejores impactos adversos y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué pasa con la malla? La malla llega, este es el ensayo clínico que nos dieron a los cirujanos, un ensayo, un New England Journal, es algo muy importante en el año 2000, aun cuando se utilizaban desde antes, pero lo importante aquí es que logran demostrar con un nivel de evidencia muy grande en el año 2000 que la hernia tiene un efecto o una eficacia, porque es un ensayo clínico controlado, en el manejo de las hernias. Y esto es lo que logran demostrar en el ensayo. Observen, disminuye de un 43% a un 24%, y aún en la recurrencia y en la segunda, y en los datos agrupados, es decir, tiene casi un 50% de impacto. Entonces, es una intervención muy fuerte, con un impacto en salud pública muy importante, y esto catapultó completamente la utilización de las prótesis en la pared abdominal. De esta manera empiezan a hacer cirugías de la hernia utilizando materiales protésicos a manera de ventrografia con malla. No obstante, esto pues ocasionaba un problema porque la funcionalidad de la pared abdominal se comprometía y esto es un paciente después de una ventrografia con malla. Observen ustedes cómo está la pared abdominal debilitada en cirugía abierta, pero si ustedes miran al lado derecho, el paciente no tiene una hernia, sino que tiene la malla. Hoy en día lo llamamos un bulging o una protusión de la malla, y esto no es una hernia, es una pared abdominal disfuncional o afuncional. Entonces, este problema se aborda, se hace más entendible la funcionalidad de la pared abdominal y es donde quiero llegar, que hay un cambio en el abordaje tecnológico del conocimiento. La cirugía mínimamente invasiva logra los objetivos del tratamiento, los 4 que vimos, impactando en los indicadores de resultado en este punto de calidad, y el papel de la industria en los actores del sistema, médicos, aseguradores y prestadores, pues es importantísimo. Pero esto crea un desafío mayor para el cirujano, las instituciones y los aseguradores, porque nos crea un nivel superior de calidad y de tratamiento. La hernia abierta tiene unas ventajas
pues aquí están, se emplean todas las técnicas, se logran los objetivos, menor complejidad, una logística menos compleja y unos costos menores. Y la hernia laparoscópica pues tiene unas ventajas que a su vez son desventajas de la abierta. Ayuda a la presión intraabdominal, se identifican defectos múltiples, tienen menor dolor, etcétera. Pero lo interesante aquí es que ya cuando se empieza a comparar después de más o menos 10 años, esto es Cochrane 2011, empieza a establecerse ya la superioridad de uno u otro en estudios aleatorizados, ya se encuentra que no hay diferencia en recurrencia. Observen, la razón de oportunidades para enterotomía sí es mayor para la laparoscópica, 2.33, y la infección del sitio operatorio es menor para la laparoscópica. Entonces esto, al parecer, orientaba en ese momento de que la hernia inguinal, la hernia ventral por laparoscopia tenía un futuro promisorio y pues probablemente venía pues impulsada. La foto en ese momento era la industria impulsando también las mallas intraperitoneales y los cirujanos queriendo aprender estas nuevas técnicas. Estas son las hernias grandes, son hernias que realmente pues se tienen que ser abiertas, pero tratando de determinar cuál sería abierta, cuál sería laparoscópica, quizás el consenso en los últimos 5 años viene de esta manera, hasta hace unos 5 años, disculpen. Las hernias primarias por laparoscopia, las gigantes abiertas, en límites óseos, lumbares abiertas, encarceladas laparoscópicas, estranguladas, recurrentes, etcétera, contaminadas en abdomen hostil y obesidad. Entonces esto es como una recopilación de los artículos, una diapositiva de un cirujano amigo que me la prestó en Estados Unidos, pero aquí lo interesante, y esta es creación propia, es que llega el robot y el robot nos iguala casi en todas. Es decir, el robot crea una dificultad mayor porque sube el nivel y facilita la operación del cirujano o el poder efectuar la cirugía. Entonces se equipara casi, no en todos, pero en la mayoría de escenarios, la abierta con la laparoscopia. Entonces probablemente hay que ver el robot o la nueva tecnología de esta manera, como un instrumento diferente. Y esto es lo que pasa con el cirujano. El cirujano tiene una evidencia que es del cirujano. A él no le importa la revisión sistemática, el estudio clínico controlado. Es mi evidencia y lo que yo hago y a mí me funciona. Y esto es un problema grande. Somos muy tradicionales, resistentes al cambio y nos cuesta mucho. El ejemplo es el estudio con el que voy a terminar mi charla. Llega la cirugía laparoscópica. Esto es una base de datos de Dinamarca donde observen las líneas que están continuas. La cirugía abierta, lo que pasaba en un seguimiento de 5 años, y llega la cirugía por laparoscopia y espera uno que se separen las líneas, pero oh sorpresa, después de 2 años las líneas siguen siendo casi paralelas. Es decir, que el problema no es de utilizar la prótesis o no, sino el problema no es de flecha, sino del indio. Es el cirujano el que está fallando aquí, porque llega la malla y siguen presentándose una recidiva relativamente alta. Para ellos es considerado un problema nacional y por eso requiere un abordaje un poco diferente de la situación. ¿Qué es lo que pasa con la hernia laparoscópica? Ya hablando un poquito más de este tema, pues que se aprovecha la presión intraabdominal y pues empezamos primero a hacerla instalando un material protésico, pero el material protésico, sin cerrar los músculos de la pared abdominal, protruye o permite que protruya y abomba la pared abdominal. Entonces por eso cuando se instala por arriba, abierto, entonces por eso se prefiere la hernia por laparoscópica. No obstante, aquí también hay un abombamiento y por eso se prefiere cada vez más cerrar la pared abdominal y ese es el avance, el famoso IPOM-Plus, que es cerrar, es otro avance que se ha logrado acá. Entonces tenemos pacientes con hernias por laparoscopia y observen cómo abomba la hernia, y pues la hernia en sí no es que esté reproducida, sino que falló y la hernia no tiene la fortaleza suficiente para contener la presión intraabdominal. Entonces aprendemos a operarlas, aprendemos a cerrar con un sacrificio de cerrar los defectos de mayor dolor, luego mejoramos y cerramos los defectos, así lo hacíamos antes, pero cerramos los defectos desde adentro con la sutura barbada, que fue una nueva inclusión de la tecnología y es lo que se llama Lipon Plus. Entonces es el estándar de manejo, las hacemos por laparoscopia y vemos pues que son pacientes que son candidatos también a cirugía abierta, pero hacemos la cirugía por laparoscopia por las bondades, especialmente en los eventos adversos del sitio operatorio. El doctor Jorge Dáez ha sido un pionero, visionario y plantea su argumentación en términos de que si se trabaja mejor el espacio extraperitoneal, dividiendo la línea semicircular, el arco de Douglas, entonces pues usted lo que obtiene es un mayor espacio, ese es el famoso ETEP, que se hace extensivo desde la hernia inguinal a la hernia extraperitoneal. Y así es como pues ya lo hacemos y lo vamos incorporando en el día a día. Estas son una video de nuestro grupo, donde vamos haciendo cada vez más este espacio, vamos trabajándolo, ya lo hemos cerrado y esto es un reverse stop por laparoscopia y permite exponer la malla, hacerla absolutamente independiente de la cavidad abdominal con las bondades que tiene esto.
Entonces vemos pacientes con esta cirugía que inicialmente la planteábamos abierta y que posteriormente, como pueden ver en la derecha, pues es una cirugía hecha por vía extraperitoneal con mucho menor dolor, mucho más barata o más costo efectiva y costo beneficiosa para el paciente y las instituciones. Vamos un paso más allá, tenemos nuestra experiencia, el grupo en Colsanitas, lo planteamos y somos muy categóricos en este momento en el 19 que nos publican esta investigación donde planteamos que estamos convencidos que el futuro debe ser el gold estándar, poner la prótesis en este espacio para el reparo de la hernia mínimamente invasiva. Obviamente, pues no ignorando esto. Y lo aterrizamos hacia el escenario colombiano y miramos los costos. Y aquí en este estudio analítico, en una corte retrospectiva, evaluamos los costos evitados y observen, ante esto pues nadie discute cuando usted con este abordaje pasa de un gasto en 109 pacientes de 45 millones de pesos a un eventual gasto en un IPOM Plus de 153 millones de pesos. Entonces es una técnica desde todo punto de vista, es una técnica supremamente atractiva y pues muy probablemente es una buena práctica clínica ir acá. Lo que pasa es que llegar acá requiere un nivel de experticia un poco superior. Luego viene el REPA, el doctor Derlín de Argentina lo plantea y es un nuevo abordaje para las hernias de la pared abdominal anterior con una cirugía endoscópica y aquí pues se logra establecer prácticamente cerrar la diastasis y corregir la hernia. Estuvo muy en boga, pero ya el péndulo se devuelve un poco hacia darle un justo medio a esta cirugía, pero sigue siendo muy buena y vigente. Entonces el mensaje es que hay que confeccionar como el sastre y hay que confeccionar probablemente el instalar la malla en los distintos sitios que existe y esto es probablemente un resumen quizás donde localizamos las mallas, en cuáles de estos sitios teniendo en cuenta la integración, disección de los tejidos, recurrencia, fijación y si miramos rápidamente cuál sería el ranking de todo esto, pues encontramos que el ranking es básicamente primer sitio donde preferimos colocar las prótesis es un sitio subley o retromuscular con base en todo lo anterior, el segundo es onley, el tercero es intraperitoneal y por último entre los músculos de la pared abdominal. El manual de Seyes es claro y dice que el primer sitio o el sitio más controversial es en esos defectos que están entre 5 y 10 centímetros porque usted puede en esa zona gris irse hacia los sitios menores o hacia los sitios mayores. La separación de componentes que hacíamos, pues las hacíamos antes abiertas, obviamente pues ya siguen teniendo su papel y pues esto es también a manera de separación posterior de componentes, pues todavía siguen siendo vigentes, pero muy seguramente ya las estamos haciendo por cirugía mínimamente invasiva. Y este es un concepto que es muy interesante y es muy sencillo, donde dice, pues póngale un parche a la llanta o reconstruya el carro de acuerdo al tipo de paciente, concepto de Michael Rosen de Cleveland, donde dice, pues si hay obesidad de edad avanzada, comorbilidades, pues póngale un parche a la llanta, hágale un reparo laparoscópico probablemente, y si tiene que reconstruir el carro completo, hágalo abierto. Esto predominó mucho tiempo, hay un consenso donde se revisan todas estas cosas porque la evidencia no es tan sólida y consideran todas las variables que importan y que inciden en el tratamiento de la hernia, pero cosa importante o algo interesante, no se miró el cirujano acá, y el cirujano probablemente es un determinante fundamental en el éxito de los pacientes y de los desenlaces. La mitad de lo que usted ha aprendido como estudiante de medicina en 10 años va a estar equivocado. El problema es que ninguno de sus profesores sabe qué mitad es. Ya para terminar, todas se deben clasificar, unos algoritmos de manejo, que no me voy a detener un poco en esto. Básicamente, de acuerdo a las guías de la laparoscópica, para decidir si abierta o laparoscópica, pues la evidencia muestra que no hay ventaja en tiempo operatorio, en lesión intestinal hay un riesgo mayor en la laparoscópica, el seroma hay ventaja para la laparoscópica, estancia hospitalaria hay desventaja para la abierta, los costos obviamente la abierta, el dolor y la recidiva no hay ventaja. Entonces fíjense ustedes que puede uno mirar hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a hacia dónde se pare. ¿Qué puntos controversiales hay? La pérdida de dominio, la cirugía robótica, la especialización en cirugía de la pared abdominal y la optimización. Este paciente, por ejemplo, nunca va a hacer una cirugía por laparoscopia y ni robótica, ni nadie, ni Gandalf el mago lo va a poder hacer. Esto es una cosa abierta o abierta. Separación de componentes, sí o no, este es un avance importante, 8 centímetros, cuando tiene usted una separación de 8 centímetros probablemente había que hacerla abierta y había que considerar que había que hacer separación de componentes, pero oh sorpresa, llega el Botox y el Botox permite que esos 8 centímetros se disminuya y entonces aquí el punto sería, ¿será que una vez instalando el Botox podemos cuadrar la cirugía por laparoscópica? Y esto es un artículo muy interesante del doctor Cockerlin, donde dice que el manejo de los pacientes de la cirugía de la pared abdominal es un manejo
debe ser un manejo superior porque hay muchos factores que influencian el pronóstico de la hernia ventral, obesidad, hernia recurrente, etcétera, muchos defectos. Cuando ellos miran en el registro de HerniaMed, encuentras que el 70% de los pacientes tienen estos factores. Entonces, por eso necesita que el cirujano tenga, o el entrenamiento del cirujano general sea superior, porque está abordando un problema con muchas aristas y pues requiere un nivel de entrenamiento superior. Esta es la curva de aprendizaje del doctor Philip Grant. Probablemente usted, para lograr ser desde novato a experto, y si la extrapolamos a la hernia de la pared abdominal, podemos decir una cirugía temprana, usted pues probablemente es un novato, está empezando, usted puede hacer un novato avanzado, hace una ventrografía online o ventrografía sublate, probablemente son las competencias para un cirujano general, pero un cirujano donde puede resolver casi todos los problemas, pero un cirujano, hasta aquí de pronto, hasta competente, pero un cirujano que quiera adentrarse en manejar la hernia ventral de manera más compleja, volverse proeficiente o experto, pues probablemente tiene que entrar en un nivel superior que implica una capacitación, un aprendizaje y un curso de aprendizaje superior, y la robótica pues estaría incluida acá. Es decir, la cirugía de hernia ventral tiene una curva de aprendizaje que tenemos que hacer. Y esto es, por último, ya el estudio de HerniaMed en los últimos 10 años que ha pasado. La estadística nuestra tiene que ser muy amiga de la europea. La mayoría, casi más del 50%, es cirugía común a la que nosotros hacemos, pero observen la tendencia en 10 años. HerniaMed es un registro de Europa de 4 países, como se me escapa el número de hospitales, pero observen en 10 años la azul, el IPOM cómo va disminuyendo, que es el rojo, el azul va aumentando, la cirugía abierta otra vez, es decir, hay unos cambios y básicamente el Open IPOM pues es lo único que cambió, pero cada vez estamos haciendo menos cirugía laparoscópica porque nos volvemos más selectivos. Estos en las complicaciones siguen más o menos estables en el tiempo. Y la reintervención y las complicaciones, perdón, que son estas. Observen el seroma, no me falló la animación, pero observen que han disminuido las complicaciones. Miren el azul, que es el seroma, y los demás pues se mantienen muy estables. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mejor, estamos más cuidadosos. Y finalmente este estudio, que es un estudio muy fuerte, PROVIT, es un ensayo clínico controlado, salió hace 2 años, Cleveland Clinic, donde cogen 81 pacientes y los localizan laparoscopia versus robótica y quieren mirar cuáles son los desenlaces en términos del dolor, que si es mejor el dolor y los desenlaces desde el paciente. Observen que lo único que encuentran en diferencia es la fijación del 1 y el tiempo operativo, pues que es mayor con el robot. Pero lo interesante de este estudio es que no encuentran diferencias. Es un estudio que no encuentra diferencia entre hacer cirugía robótica y cirugía laparoscópica. Los robot believers, Dios mío, esto fue muy grande, criticaron el estudio, etcétera, etcétera, pero es un ensayo clínico controlado. Entonces, probablemente la cirugía robótica llega para quedarse, pero tiene unas limitaciones y va a tener un sitio especialmente en la hernia ventral compleja de los pacientes. Por último, la cirugía de la hernia ventral está en evolución. Hay una implementación de tecnologías que es una realidad. El cirujano general debe adquirir competencias acordes con el nivel de la actividad quirúrgica deseada en términos de toma de decisiones, incorporación de habilidades de mínimamente invasiva y reconocimiento de complejidad y confiabilidad quirúrgica. Los abordajes laparoscópicos y abiertos son válidos, pero son competencia del sastre, entre comillas, que es el cirujano. Muy amables.